Buenos días, ni yo. Tampoco Quevedo, ahí está. Somos lo mismo. Muy bien, Quevedo. Estás contratado. Este, Buenos días a todos y una vez más, gracias por acompañarnos en este webinar, la segunda parte de los arreglos de subwoofers. Y pues bueno, para no darle tantas vueltas al asunto, pues vamos a darle, ¿no? Los dejamos con Carlos Aldama. Carlos Aldama, es que estoy leyendo aquí al Quevedo. Nos dejamos con Carlos Aldama para que no se queden preguntas al aire porque esta es la segunda y última parte. De cualquier manera, ya saben que siempre por medio de un chat, de un mensaje, pues vamos a estar por ahí para, para ampliar cualquier duda. Entonces, bueno, gracias por acompañarnos y pues los dejo con Carlos Aldama. Hola, hola. Bueno, pues vamos a comenzar el día de hoy. Bienvenidos sean todos ustedes a esta segunda parte. A lo mejor hay tercera, pero no. Todavía vamos a ver. Bien, pues la semana pasada habíamos visto arreglos subwoofers desde una sola fuente, de cómo podíamos interactuar con dos fuentes y qué tanto nos convenía tener subseparados o subwoofers juntos, cuáles son los patrones que se pueden generar entre estas dos diferencias. Son los mismos dos, la misma cantidad de subwoofers, dos, pero en combinaciones diferentes, las cuales nos van a dar resultados totalmente eh, con diferencias abismales, ¿no? Después vimos qué se puede hacer con tres subwoofers. A partir de tres subwoofers, pues nosotros ya podíamos generar o crear arreglos pues más interesantes, ¿no? Vimos arreglo Endfire y vimos arreglos con subinvertido. Y bueno, pues por ahí tuvimos algunas dudas. Yo me quedé durante toda la semana, terminando el webinar, pues cuando vi la grabación, me quedé con una inquietud, la cual ya no pude dejarla al aire y bueno, cuando estábamos hablando de la diferencia o de la máxima distancia que podemos tener entre fuentes, que pues eso lo íbamos a determinar de acuerdo al punto de corte y habíamos dicho que no más de un tercio de la longitud de onda. Alguien preguntó, oye, ¿y los dos tercios? Que porque lo había visto con dos tercios. Y al final, bueno, pues en grados, un tercio pues equivale a 120 grados, pero dos tercios equivalen a 240 grados. Por lo cual, pues yo les comentaba que pues al final era lo mismo, que hayamos en 0 decibeles de atenuación, no sumamos, pero tampoco restamos, pero sí hay una diferencia. Más adelantito vamos a ver un ejemplo en el cual podríamos, ya que estemos viendo líneas, pues podríamos ver y notar cuál es la diferencia de colocar los subs a un tercio o a dos tercios, ¿vale? Bien, pues aquí ya tengo la presentación lista. Vamos a comenzar. Entonces, hoy toca hablar de las líneas de subwoofers, ¿ok? Entonces, déjenme pasarme para acá para que pueda modificar y mover aquí la presentación. Entonces, bueno, pues podemos aplicar esta implementación en escalas mucho más grandes, ¿no? En cosas en donde vamos a cubrir superficies bastante amplias. El hacer líneas pues nos va a permitir controlar sistemas que cubren áreas mucho mayores y bueno, dentro de las líneas pues podemos tener muchas variantes. Ajá. Es decir, que todo lo que hemos visto desde el primer webinar lo vamos a poder aplicar aquí también en combinación. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo de cómo es el comportamiento de una línea, porque esa parte no la necesitamos entenderla para poder visualizar qué es lo que sucede.
En este gráfico, pues a medida que agregamos más y más fuentes, el arreglo en línea se va a volver cada vez más direccional. ¿Esto por qué razón? Porque pues en las partes laterales vamos a tener diferencias de tiempo, múltiples diferencias de tiempo. Aquí tengo en este gráfico un par de subwoofers. Podemos ver que en la parte tanto al frente como hacia atrás, pues no tenemos un control tan directivo, se vuelve ovni, pero en las partes laterales se empiezan a generar una cobertura más estrecha. Conforme nosotros vayamos avanzando o agregando más fuentes, pues básicamente la energía que estaba en la parte lateral empieza a perderse. Por lo tanto, quiere decir que toda la energía la vamos a tener concentrada al frente y en la parte de atrás. Ajá. Este fenómeno pues se genera básicamente por lo siguiente. Voy a abrir ahora Display 3, vamos a interrumpir un poquito la presentación y voy a crear un proyecto nativo. Además de estar viendo subwoofers, pues vamos a también tener la posibilidad de jugar con Display 3 para que también se vayan familiarizando con él. Bien, pues aquí tenemos Display 3, aquí tenemos una superficie que viene por default. Esta superficie tiene una distancia de 50 metros de largo por 25 de ancho. En este caso yo también la voy a poner de 50 a 50. Se me hace que voy a querer recorrerla en el eje X, 25 metros hacia atrás, para que nos quede totalmente al centro. Bueno, ya que tengo esto, voy ahora a crear una nueva superficie. Vamos a darle por aquí. Déjenme cerrar un poquito esta pantalla porque no puedo verla completa. Aquí está. Bien. Voy entonces a crear una nueva superficie. Aquí está. Pero esta superficie lo que voy a hacer es rotarla 90 grados. Ay. Tiene que ser esta pequeña. Mira acá. Y ahora sí, vamos a rotarla otros 90 grados para que nos quede exacto. Y esta superficie voy a hacer que mida 50 metros también. Por 50. Bueno, yo creo que en la altura la voy a dejar en 25. Listo. Ahora lo que voy a hacer es que ambas las voy a hacer zonas de no cobertura. Listo. Y entonces voy a agregar un subwoofer. Vamos aquí a la sección de speakers. Vamos a subwoofer. Este de array. Y voy a tomar un subwoofer totalmente omnidireccional, es decir, voy a tomar uno de una sola fuente y lo voy a agregar al proyecto. Aquí está mi subwoofer. Ajá. Básicamente está como partido a la mitad por la superficie que he colocado aquí en medio. Y en este caso solamente quiero que sea un subwoofer, así que le voy a decir que es 1. Ahí está. Vamos a SPL. Quiero ver cómo se comporta este subwoofer. Y esta vez lo vamos a ver por frecuencia. Así que le voy a decir acá. Y quiero ver cómo se comportan los 80 Hz. Si le doy a aplicar a esto, podemos ver, voy a bajar un poquito la referencia que tengo. Lo vamos a poner en 100 dB. Y veamos cómo es el comportamiento de este subwoofer si lo vemos en el plano de planta, pues nos vamos a dar cuenta que esta frecuencia se comporta totalmente omnidireccional.
Si vemos en el eje vertical, pues en el eje vertical también podemos notar la tendencia a un comportamiento omnidireccional también. Bien. En este caso lo que voy a hacer es empezar a agregar subwoofers en la parte lateral para ver cuál es el comportamiento que van a tener los subwoofers una vez que empiece a agregar más fuentes, ¿ok? Estoy viendo que dice, buen día, no te escucho o solo soy yo. Creo que No, solamente... ya, ¿ya? Ok. se fue ayer. Perdón. Ok, bien. Entonces vamos a agregar un subwoofer más. Voy a decirle aquí rápidamente al software. He agregado este subwoofer directamente desde Subs Array, porque aquí me va a permitir agregar más subwoofers, apilar, entonces lo voy a hacer de una manera mucho más rápida que si lo hubiera empezado a hacer de manera individual, porque de manera individual tendría que estar moviendo uno por uno, entonces esto se volvería tedioso. Y bueno, pues de esta manera podría agregar más subwoofers y jugar un poquito con ellos para ver cómo se están comportando. Así que solamente le voy a decir aquí que quiero agregar otro elemento más. Le voy a decir que quiero 2. Ajá. Y me entrega ahora mismo 2 subwoofers, pero me los va a dejar separados. Así que yo necesito que estén juntos. Así que si voy a la sección de distancia entre cada uno, pues yo le voy a decir que no quiero que haya una separación, por lo tanto, quiero que estén totalmente pegados. Ahora tengo un par de subwoofers que están colocados uno a un lado del otro. Voy a tomar esta misma frecuencia y vamos a hacer el cálculo. Y veamos qué es lo que sucede. Vamos a poner esto en fino para que se vea mucho mejor. La tendencia es que voy a notar que levemente o ligeramente en la parte lateral esto se empieza a estrechar. Ajá. ¿Debido a qué? A que si yo estoy parado en este punto, la distancia que hay del subwoofer 1 con respecto al otro, pues es diferente. Esta diferencia de tiempo va a recaer directamente en la diferencia de fase que puede haber entre ellos. Por lo tanto, al no estar a 0 grados, pues no voy a tener una sumatoria total de 6 decibeles. Podría tener una sumatoria dependiendo a la distancia y la frecuencia base, que en este caso es 80 Hz, pues voy a tener una diferencia de fase y una atenuación menor a 6 dB. No hay cancelaciones, sí hay suma, pero la sumatoria no es total. Voy a agregar 2 subwoofers más. Vamos a ver qué sucede con dos subs más. 3, 4. Ahora tengo 4 subwoofers en la parte, hacia la parte horizontal. Si yo ahora veo el patrón que se generó, pues aquí ya me empiezo a dar cuenta que efectivamente el patrón se vuelve más directivo. En las partes laterales, ¿qué es lo que está sucediendo? Estoy empezando a perder nivel, mientras que hacia adelante y hacia atrás estoy ganando nivel. Pero, ¿qué está sucediendo en el eje horizontal? El eje horizontal se sigue manteniendo omnidireccional. ¿Todos me siguen con esto hasta el momento? Puedo aumentar más subwoofers para ver qué es lo que sucede en el eje vertical. En el eje vertical voy a aumentar ahora a 8 subs, al doble de lo que tenía. Vemos el comportamiento y vemos que es cada vez más estrecho. Ajá. Entre más fuentes empiece a agregar, ¿qué es lo que va a suceder con las partes laterales? Pues las partes laterales van a empezar a comprimirse. Ajá. Se van a empezar a estrechar. Pero en el eje vertical, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que se va a seguir manteniendo totalmente omnidireccional. Voy a regresarme ahora a un solo subwoofer.
Y en lugar de ir ahora hacia los lados, voy a comenzar a aumentar subwoofers hacia arriba. 2, 3. Ahí está. Voy a agregar un subwoofer más y veamos qué es lo que va a suceder en el eje horizontal. El eje horizontal, vertical, pues, bueno, en la parte de abajo no tengo la manera de ver qué sucede. Entonces esto me va a obligar a subir por lo menos unos 2 metros el arreglo. De tal manera que, bueno, puedo ver el comportamiento. Vamos a subirlo un poco más. Puedo ver el comportamiento tanto hacia arriba y hacia abajo, que la tendencia es ser omnidireccional. Si ahora agrego otros 2 subwoofers, pues me voy a dar cuenta que el patrón directivo empieza a estrecharse, pero ahora en la parte de arriba y la parte de abajo, mientras que en la parte frontal y la parte trasera se sigue manteniendo omnidireccional. Si agrego ahora otros 4 subs para tener 8, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que el patrón se vuelve totalmente directivo. Toda la energía va hacia el frente y hacia atrás. Pero, ¿qué está sucediendo ahora en el plano horizontal? Pues es totalmente omnidireccional. ¿Esto a qué nos lleva a pensar? Que si queremos tener directividad en la baja frecuencia, pues lo ideal sería utilizar líneas que nos ayuden a estrechar la cobertura. ¿Todos me siguen con eso? Bien. Entonces vamos a regresar a la presentación ya que hemos visto el comportamiento de una línea. En donde, bueno, pues básicamente aquí lo que estamos viendo es una medición de 2 micrófonos. Un micrófono que está al centro del arreglo y uno que está por afuera de la dispersión del array. Lo que estamos viendo ahora es un comparativo de lo que sucede con 2 subwoofers, la diferencia de nivel en donde la respuesta en frecuencia es muy similar al frente y en la parte lateral, con una diferencia de nivel. Se sigue manteniendo el mismo espectro frecuencial, pero a menor nivel. Y cuando nosotros agregamos más fuentes cada vez, pues nos vamos a dar cuenta que la diferencia de nivel entre el centro del arreglo versus el fuera de cobertura, pues nos va a arrojar que ya vamos a estar hasta 20 dB por abajo de lo que hay al centro. Precisamente ¿por qué? Pues porque estas diferencias de fase nos permiten tener atenuación en las partes laterales. Esto nos va a generar un patrón de cobertura de acuerdo a la distancia del arreglo. Si yo, por ejemplo, tengo una línea de subs que mide 3.4 metros desde su primer subwoofer hasta el último subwoofer, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a tener una cobertura en esa frecuencia, es decir, 100 Hz, de 72 grados. Si yo tuviera un arreglo de subwoofers de 6.4 metros, estaríamos hablando de una frecuencia base de 50 Hz. Por lo tanto, los 50 Hz tendrían una cobertura de 72 grados. Entonces, dependiendo del tamaño del arreglo, pues la frecuencia base siempre nos va a determinar cuál va a ser la cobertura en ciertas frecuencias. Siempre vamos a tener 72 grados en la frecuencia base. Y eso es meramente una ley física. Bien, bueno, entonces vamos a hacer otro ejercicio en Display 3, ahora que les he comentado esta parte, en donde podemos tener 2 fenómenos. Una línea, como la que estamos viendo en este momento, en donde las fuentes están totalmente juntas, pero también podríamos tener líneas con separación entre fuentes.
Ajá. Esta separación entre fuentes nos va a ayudar a determinar o obtener otro resultado. Voy a regresar entonces al ejemplo vertical. Vamos a quitar los subs que están hacia arriba. A ver, aquí le vamos a poner 8. Y el número de fuentes que está aquí. Oh, mi mouse me está haciendo cosas. Y vamos a regresar esto a 0. Es decir, vamos a bajar esto aquí en 0. Hacemos el cálculo. Y podemos notar el patrón directivo en la parte lateral y la suma de la energía hacia el frente y hacia atrás, pero seguimos manteniendo hacia arriba y hacia abajo la tendencia omnidireccional. ¿Todos me siguen con eso? Bien. Entonces, lo primero que voy a hacer es ver el comportamiento de los subwoofers juntos. Y se genera este patrón que es muy uniforme, versus separar las fuentes. Las voy a separar a 50 centímetros. Y sigo manteniendo un patrón uniforme tanto al frente como hacia atrás. Aquí es en donde vamos a entrar en el ejemplo del día de ayer, de la semana pasada, en donde decíamos, oye, es lo mismo separar los subwoofers a 1/3 de distancia que de 2/3. Pues yo les había comentado que sí, porque ambos caen entre los 0 grados, unos caen en 0 grados, pero a 2/3 caerían a 240, perdón, 120 grados y 240 grados, y el resultado sería que no vamos a tener sumatoria ni cancelaciones, por lo tanto estaríamos a 0 grados. La diferencia es que sí puede haber distorsión entre la respuesta uniforme, porque cuando estamos a 0 grados, pues no hemos pasado por la parte negativa del círculo de fase. En cambio, en 240 grados, pues ya habremos pasado por las atenuaciones de menos 6 decibeles, la cancelación de 180 grados. Entonces, sí vamos a tener atenuación y por lo tanto una respuesta no tan homogénea. Y aquí podemos ver ese ejemplo pues fácilmente. Si queremos saber la longitud de onda, voy a colocar esto con un punto de corte en 80 Hz. Ajá. Y quiero saber cuál es la longitud de onda de 80 Hz. Entonces, ¿cuál era la magnitud de 80? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Alguien me lo podría decir? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Si quieren que recordemos la Es fórmula, se las puedo poner. 12.5. ¿Cómo, perdón? 12.5, correcto. 12.5, sí, tienes razón. Es correcto, si estamos... bueno, desde la semana pasada estuvimos trabajando con una temperatura de 21 grados, por lo tanto la velocidad del sonido tendría que ser 344 metros sobre segundos. Entonces, para poder sacar la frecuencia, el compañero utilizó la fórmula de velocidad del sonido entre frecuencia, y entonces esto le da como resultado la longitud de 80 Hz. Para los que no recuerdan las fórmulas, con mucho gusto se las vuelvo a colocar aquí. Ahí está. Sí, yo utilicé el 1 entre 80 por 1000. Fue para sacar. Bueno, también es correcto, solamente que me diste el resultado en milisegundos.
se puede decir que está bien. Pero para sacar la longitud de onda, pues vamos a utilizar velocidad del sonido entre frecuencia. En este caso serían 344 metros entre 80. Y esto les da como resultado 4.3 metros, ¿no? 4.25. 4.25, bueno, 4.2 vamos a dejarlo ahí. Entonces, dijimos que deberíamos de utilizar un tercio de una distancia de no más de un tercio de la longitud de onda. 4.3 entre 3 nos da como resultado 1.43. Esto quiere decir que la distancia máxima que deberíamos de utilizar sería de 1.43. Lo que sería lo mismo sería multiplicar 333 por los 4.3 y nos da exactamente lo mismo, 1.43. Entonces, si voy a mi ejemplo, le voy a decir que quiero una separación de 1.43 entre las fuentes. Y si ahora modelo cómo se comportan 80 Hz, pues podemos ver el resultado del comportamiento de esta frecuencia con los subwoofers. Ahora, ¿qué diferencia va a haber? ¿Qué diferencia va a haber cuando separe esto a 2/3? Voy a tomarle una fotografía a este arreglo para que ahorita en un momento los comparemos. Entonces pasamos esto para acá. Y bueno, yo porque estoy acostumbrado a utilizar el de la Mac, pero aquí también puedo tomar fotografías dentro de display. Si voy a este icono de papel que está en la parte superior, este que está por aquí, le doy un clic y entonces vamos a guardar esto que sería 1.43. Lo voy a colocar aquí en el escritorio y aquí en el escritorio vamos a hacer una carpeta que diga webinar 2 subs. Lo creamos y entonces salvamos. Ok, entonces ahora la separación a 240 grados, que serían 2/3, pues tendríamos que primero dividir 2 entre 3 y nos va a dar 0.66 infinitos. Esos 0.66 infinitos los vamos a multiplicar por 4.3 y nos va a dar la distancia de 2.86. Esto quiere decir que la máxima separación en 2/3 sería de 2.86. Así que voy a tomar los subwoofers, vamos a colocarlos a una distancia de 2.86 entre ellos, entre centros, 2.86. Y veamos qué es lo que sucede. Evidentemente tenemos una línea mucho más amplia. Vamos a ver qué sucede. Ups. ¿Ya vieron lo que está sucediendo? Vamos a tener pasillos de cancelación en nuestra línea. Quiere decir que por aquí, en este punto, pues no tenemos energía. Aquí también empieza a decaer. Aquí no decae tanto, pero pues sí se nota una diferencia de nivel desde la fuente hacia el centro de ambas fuentes. Seguimos manteniendo la misma cancelación lateral y pues hacia el frente vamos a tener filtros de peine. Entonces, ¿hay diferencia entre separarlos a 1/3 versus 2/3? Pues sí hay bastante diferencia y seguramente vamos a tener pues una respuesta no tan homogénea a lo largo de nuestra línea. Entonces, pues lo recomendable sería tener los subwoofers a no más de 1/3 de la longitud de onda, que es algo que estábamos hablando la semana pasada. ¿Hay dudas por el momento con esto? ¿Podemos realizar este ejercicio con una frecuencia de corte de 100 Hz? ¿Va a ser del mismo resultado? Ok, pero ahora tú me vas a ayudar.
Va. ¿Cuál es la longitud de onda de 100 Hz? 3.4. 3.4 metros, ok, eso es correcto. Entonces, para 100 Hz, ¿cuál sería la máxima separación si hablamos de un tercio de la longitud? 1.7 metros, ¿correcto? 1.7 metros, ok. Dividiste 3.4 entre 3, ¿no? Da 1.1. A ver, ustedes díganme. 1.1 metros. 1.13 metros. 1.13, correcto. 1.13. Lo padre de estos subwoofers es que como son pequeños, me dan la posibilidad de, efectivamente, separarlos a 1.13. Entonces vamos a ver qué sucede con la frecuencia de 100 Hz. 100 Hz con esta separación, pues ahí vemos que efectivamente, pues la energía entre ellos, pues es bastante uniforme, no tenemos pérdidas, el patrón sigue siendo omnidireccional, y en esta frecuencia no vamos a tener cancelaciones. ¿Qué va a pasar más abajo? Por ejemplo, en 80 Hz, pues en 80 Hz menos vamos a tener cancelaciones, porque esa distancia para 80 Hz no representa una distancia en donde la fase genere atenuación o cancelación. Entonces, si nos vamos más abajo, por ejemplo, a 60, pues mucho menos voy a tener problemas, ¿sí? Va a ser mucho más homogéneo. Ajá. Pero en 100 Hz, pues en 100 Hz voy a estar a una distancia de 120 grados entre los subwoofers. Por lo tanto, pues no vamos a tener una sumatoria entre fuentes, pero pues vamos a seguir manteniendo la directividad y vamos a seguir manteniendo uniformidad a lo largo de la línea. En tal caso, ¿cuál sería la distancia a 2/3? Para poderlo sacar, primero vamos a dividir 2 entre 3 y esto nos va a dar 0.66 infinitos. Ajá. Estos 0.66 infinitos los vamos a multiplicar por 3.4 y entonces vamos a obtener la máxima separación, que sería ¿de cuánto? 2.26. 2.26. Ay, musiquita y todo. ¿Alguien se inició 2.26. 2.26. Ahí está. Entonces, si modelamos 100 Hz, pues efectivamente vamos a volver a tener este patrón de cancelaciones entre cada una de las fuentes. Por lo tanto, en la parte frontal, pues sí vamos a tener por aquí suma, cancelación, suma, cancelación, suma, cancelación. Y así, las cancelaciones, pues en esta sección no va a ser tan drástica, pero en la parte lateral sí vamos a tener cancelación, un lóbulo de suma y cancelación. Y bueno, pues ese es el comportamiento a 100 Hz. Es el mismo fenómeno que se generó en 80, pero aquí lo único que hicimos fue cambiar a petición del compañero, pues la diferencia en el punto de corte. Ajá. Entonces debemos de ser cuidadosos. Debemos de ser cuidadosos en cuál es el punto de corte que vamos a escoger para nuestro sistema y el máximo de separación que puedo tener entre subwoofers. ¿Hasta aquí vamos bien? Gracias, sí. Perfecto. Vientos. Bueno, vamos a continuar. Entonces, ahora, hasta este momento, ya que han pasado 36 minutos, bastante rápido, ya sabemos cuál es el comportamiento de una línea. Ya sabemos qué es lo que sucede si ponemos o colocamos subwoofers juntos. Sabemos qué pasa si los separamos. Sabemos qué sucede si los separamos más de un tercio del punto de corte. Entonces ya podríamos empezar
a generar otro tipo de patrón directivo. Porque seguramente una línea nos va a ayudar muchísimo a concentrar energía al centro, nos va a ayudar a no tener pasillos de cancelación, pero el hacer una línea nos va a generar otro problema, que si tenemos un lugar más ancho que el escenario, pues seguramente a las afueras no vamos a tener energía. Y si tenemos gente en las partes laterales, es decir, si hay un outfield, bueno, pues eso nos está indicando que hay gente en las partes laterales. Pero entonces la línea ya no nos va a funcionar tanto porque en las partes laterales pues no vamos a tener energía. Por lo tanto, allí, ¿qué se recomienda? Bueno, pues se recomiendan generar arcos virtuales. Voy a regresar entonces a la presentación y vamos a... Estábamos en esta lámina. Sí, correcto. Entonces, bueno, solo para recordar que para lograr generar un arco virtual debemos de retrasar los subwoofers en pares. Aquí podemos ver en esta alineación como del centro hacia los laterales vamos a tener, digamos que el mismo tiempo de retraso entre cada subwoofer conforme vayamos saliendo de la línea. En el caso de que quisiéramos tener una cobertura equidistante. Si por alguna razón queremos solamente abrir la cobertura de un lado y mantener el límite directivo del otro lado, se puede hacer, no hay ningún problema. En este caso, bueno, pues sí tendríamos que, dentro de la dispersión de nuestro arreglo de línea, pues se puede decir que cazar los subwoofers desde el centro hacia afuera para mantener entonces la cobertura de nuestro arco. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues si nos imaginamos esto como un despliegue físico de los gabinetes, aquí podríamos ver en la parte de abajo un arco físico y el comportamiento de este arco. En la parte de arriba estamos viendo un arco virtual. Esta es una lámina anterior. En la parte de arriba podemos ver cómo es el comportamiento de la línea versus cuando nosotros generamos un arco físico. Es decir que del centro, partimos del centro y de ahí hacia la parte laterales, a las laterales pues vamos a empezar a retrasar los subwoofers de manera física. ¿Qué es lo que se va a generar? Pues se va a generar este patrón en donde la cobertura empieza a abrir y ahora tenemos más cobertura, pero ¿qué sucede a la distancia? Pues a la distancia vamos a perder energía. Como habíamos dicho desde la vez pasada, hay un precio alto a pagar aquí y ese es en la potencia de los subwoofers. Entonces, entre más generemos apertura en un arco, pues lo que va a suceder es que vamos a tener menos distancia, pero ganamos cobertura. Sí. ¿Hasta aquí? ¿Todo bien? Por ahí hay un micrófono abierto. Entonces, vean aquí el lóbulo de color rojo, cómo a la distancia está cubriendo perfectamente, pero cuando tenemos ya un arco, a la distancia pues ya no tenemos ese lóbulo rojo. Aunque ahora en las partes laterales hay energía versus la línea de subwoofers en donde ya no hay energía en las partes laterales. ¿Y qué sucede en la parte de atrás? Algo que no tengo. En la parte de atrás, en una línea, bueno, pues vamos a tener la misma energía repartida en la parte trasera. Pero en el arco, lo que va a suceder es que toda la energía se va a concentrar en el centro. ¿Y qué tenemos en el centro? Pues un montón de micrófonos que vienen que están en el escenario y seguramente el cantante pues está posicionado a la mitad del escenario. Y seguramente lo vamos a estar asesinando con toda la energía que viene de los subwoofers. Entonces,
este es el comportamiento que hay en un arco físico. Un arco virtual nos va a ayudar a separar de la misma manera la energía en la parte lateral. Sí, vamos a perder energía también a la distancia, pero pues la dispersión está más homogénea, ¿sí? Y en la parte trasera, bueno, pues ya no vamos a tener este patrón de concentración de la energía, porque como cada arco tiene una diferencia de delay, lo habíamos visto la semana pasada en unas láminas en donde estábamos con el ejercicio de quitarle el alma a los subwoofers y entonces esa separación de delay en todos los puntos nos daba un resultado totalmente diferente, pues aquí también sucede. En la parte trasera, si nosotros vemos los subwoofers desde atrás, pues ahora el arco se genera hacia esta parte. Porque los delays van a estar trabajando de manera inversa a como están trabajando en este punto. Por lo tanto, también la energía en la parte trasera se va a tener una dispersión mucho menor porque, bueno, pues el rodearse los subwoofers a sí mismos, pues van a generar un nivel menor en la parte trasera. Aún así, es mucha energía para la parte de atrás, pero pues ya no la tenemos totalmente concentrada como en un arco físico, ¿sí? Bien, entonces esto nos lleva a pensar en que ya en este punto podríamos combinar entre líneas de subwoofers, arcos virtuales, podríamos sumarlo con arreglos cardioides. Podríamos sumarlo de tal manera que podamos tener energía, podamos tener una línea de subs con un arreglo cardioide que nos ayude a limpiar la parte trasera y además combinar esto con un arco virtual en donde entonces ya podamos tener energía en la parte del frente, limpiar la parte del escenario y ampliar la cobertura de tal manera que ahora la dispersión sea democrática para todos. Para esto vamos a utilizar herramientas que nos proporciona Martin Audio. Ajá. En esta parte tenemos dos herramientas muy poderosas que nos van a ayudar a hacer arcos. En este caso, primero tenemos el calculador, que es un Excel, el cual nos va a ayudar a determinar el arco requerido. Esto se utilizaba con EaseFocus, que también se puede utilizar en combinación con Display 3. Y hoy en día este calculador ya está integrado dentro de la plataforma de Display 3, en donde es mucho más sencillo utilizarlo, pero pues vamos a utilizar las dos para que puedan ver la diferencia. Al final van a notar que es lo mismo y bueno, pues que nos podemos apoyar de una o de otra. Si no tenemos Display 3, pues podemos descargar el calculador y ayudarnos a crear cualquier arreglo para que podamos tener dispersión en las partes laterales. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, lo primero que voy a hacer es ir a la página de Martin Audio. Voy a pasar mi explorador para acá. Vamos a Martin Audio. Vamos a ir a la pestaña de Support. Y entonces aquí vamos a buscar subwoofer, el calculador de subwoofers. Le damos un clic y aquí lo descargamos. Para los que no tienen este calculador, ahora mismo les comparto aquí en el chat el link para que lo puedan descargar. Ahí está. Y entonces puedan empezar a jugar con él. Hasta este momento, ¿hay alguna duda? No, todo correcto. Perfecto, como debe de ser. Entonces vamos a
Bueno, ¿Sí? ¿me escuchas? Hola Aldama, saludos de Bobby. Hola. Una pregunta, dentro del software, digo, haciendo un análisis, tal vez me estoy adelantando, ¿qué tanto se puede ver cómo afectan los filtros, liquids, y todos los filtros en la cuestión de ya hacer el arreglo y hacer nuestros cortes? Pues aquí solamente nos deja escoger la frecuencia a la que queremos trabajar. No nos permite, bueno, pues no está como tal la herramienta de cambiar filtros de corte, pero yo creo que no debe de haber problema. O sea, al final la fase se va a desplazar 45 grados, sí, pero para todos. Ajá. Entonces, la resultante que tengas de cualquiera de estos filtros, pues al final, si cumple con la característica del punto de corte está en 80, pues 80 siempre va a mantener su misma longitud de onda y su mismo periodo. Eso no va a cambiar. Lo único que va a cambiar es que tantas frecuencias están filtrando después de los 80. Pero no hay, no creo que tenga una diferencia tan abismal. Muchas gracias. No, ¿de qué? Bien. Inge, buenas. Hola. Oiga, por ejemplo, en el arco virtual, o bueno, más bien sería físico, ya ve que dice que va retrasando cada caja, ¿no? Uh-huh. ¿Qué distancia, cómo se obtiene esa distancia? Bueno, ahí tendríamos que hacer un cálculo dependiendo de cuántos grados quieres generar con tu arco. Es decir, a dónde hasta dónde pretendes llegar. Ajá. Para eso hay una fórmula que utilizamos normalmente para ese tipo de arreglos. La fórmula, ahora mismo te la digo, por aquí la tengo anotada. A ver, aquí está. Arcos virtuales, ¿dónde la tenía? A ver. Ahorita se las voy a anotar porque seguramente la tuve que haber metido en una lámina pero bueno, ahora mismo se las mando, que sería radio es igual a C, que es velocidad del sonido, por D, que es la distancia entre los subwoofers, y esto se dividiría entre 2 por el seno de teta entre 2. Es un poquito enredada la fórmula, pero en un momento se las comparto, pues para que puedan tener esa diferencia. Si lo vemos aquí en esta lámina, justamente aquí lo tengo un poquito más representado. A ver, los voy a mostrar ahora mismo. No sé si esta cosa me... sí me permite hacer zoom. Bien, si te das cuenta, aquí tenemos este arreglo de subwoofers que es en línea. Entonces, nosotros lo que debemos determinar con la fórmula, pues es un radio. Ajá. Un radio de un círculo en donde sabemos que en los 360 puntos vamos a tener la misma distancia. Por lo tanto, dependiendo del número de fuentes, pues yo voy a determinar el número de radios para que entonces yo pueda retrasar este subwoofer a la misma distancia y que todos mantengan esa misma distancia con respecto al centro de mi radio. Ajá. Entonces, esto me va a ayudar a obtener tanto la distancia de lo que debería de retrasar mis subwoofers y al mismo tiempo para el arco virtual, cuánto va a retrasar, o sea, cuántos metros estoy retrasando, convertirlo a milisegundos y entonces ahí tendría tanto los datos del radio, los datos de la distancia y los datos en milisegundos. Pero más adelantito se las comparto por aquí, porque no la agregué en esta presentación. Gracias. ¿No? ¿De qué? Entonces, bueno, pues ya tengo aquí
el calculador, en donde pues el calculador me está diciendo, déjenme cerrar un poquito esta pantalla, cuáles son las especificaciones que yo requiero entregarle para que el calculador me entregue los resultados de a qué distancia debo de colocar los subwoofers y cuánto debo de retrasar. Y esto, ¿qué nos va a considerar? Primero, nos va a considerar cuál es el subwoofer que quiero utilizar. Aquí tenemos todas las familias de subwoofers, desde el 110, que es un subwoofer de 10 pulgadas, que se utiliza mucho para instalaciones fijas. Este 110 también tiene su 210. Ya estoy haciendo aquí comercial, pues de eso se trata. Tenemos subwoofers de 10 pulgadas sencillos, de 10 pulgadas dobles. Tenemos subwoofers de 12 pulgadas sencillos. Tenemos subwoofers de 12 pulgadas dobles. Tenemos de 15 pulgadas. Y en 15 pulgadas, bueno, pues ya se empieza a tener una variedad mayor, ya que pues estos se empiezan a utilizar para aplicaciones más grandes. Entonces, tenemos el SX 115, SXF 115, que es el mismo subwoofer, pero con la posibilidad de colgarlo, porque tiene su propio, ya viene con su sistema de rigging. Está el SXC 115, que es un subwoofer cardioide, y está el SXCF 115, que es un subwoofer cardioide que se puede colgar. En cuestión de los 18, pues lo mismo. Está desde el SX 118, SX 218, SXC 118 y el SXCF 118, que es el que se puede colgar. Podemos tener también los subwoofers más grandes, que son los SXH218, que también tienen su variante de SXHF218, que son subwoofers que se pueden colgar también. Y en el caso del Excel tenemos los MSX, DSX y los MLX, que son los subwoofers de la familia MLA. Tristemente para Display 3, pues estos no están disponibles ahí, todavía están seguramente en desarrollo, pero pues la prioridad al ser un software nuevo es colocar todos los productos nuevos dentro de la plataforma. Entonces, por esa razón, pues no los vamos a encontrar, ¿vale? Bien. Entonces, aquí nosotros escogemos cuál es el subwoofer que quiero utilizar. En este caso voy a utilizar los SXH218. Me va a preguntar cuál va a ser la orientación, si los quiero de acostados o parados. Número de subwoofers, me va a preguntar, bueno, cuántos subwoofers vas a utilizar o cuántas líneas de subs vas a tener. Entonces, en este caso yo le voy a poner 12. ¿Cuál es el ángulo de cobertura que quiero de mi arreglo? Bueno, pues aquí yo voy a decidir entre cuántos grados quiero de cobertura dentro de mi arreglo en línea. Aquí me va a decir el centro entre gabinetes de cuánto va a ser. En este caso yo debo de medir cuál va a ser la distancia entre mis subwoofers, dependiendo de qué, pues del lugar, del espacio que yo tengo para poder colocar mis subwoofers. Si los quiero poner totalmente pegados, bueno, entonces aquí yo ya puedo decidir cuál es la distancia entre ellos. Y lo puedo hacer de diferente forma, medir de centro a centro o medir el espacio que hay entre esquina y esquina. Y adicionado a esto, me da la posibilidad de agregarle delay si yo quiero combinar esta línea de subs con arreglos cardioides. Entonces, en esta parte, en esta sección, tengo los settings de los cardioides. Me dice que el MLX para poder ser cardioide en subinvertido requiere 5 milisegundos. Claro, más su inversión de polaridad, ¿verdad? Pero aquí no vamos a ver eso, solamente vamos a ver tiempos para la sumatoria de los subs. Para el SXH218 necesitamos 3.5 milisegundos. Para SX218 y DSX 3.4 milisegundos. Y el SX118 requiere
3 milisegundos. Como en este caso vamos a utilizar SXH218 y me interesa tener subwoofers cardioides, pues vamos a utilizar la configuración de SXH218, que serían 3.5 milisegundos. Entonces aquí voy a colocar los 3.5 milisegundos. Y la separación entre centros, si yo la hago de 1.3 metros, bueno, pues ahora me va a dar la separación en automático. Entonces, en la parte de abajo me va a dar ciertos datos. ¿Cuál es el largo total de mi arreglo? Ajá. El espacio acústico el espacio entre los subwoofers y cuál es mi frecuencia límite. Ajá. Para este arreglo, bueno, pues mi frecuencia límite sería 131 Hz. Entonces, en la parte de abajo ya me va a entregar los resultados de qué es lo que debo de poner en cada uno de los subwoofers. Ajá. Si vemos aquí este arreglo, pues aquí puedo ver a partir de dónde debería de comenzar. Por ejemplo, aquí tengo el subwoofer central. Entonces, el espacio entre subwoofers habíamos colocado aquí que es de 1 metro. Si partimos del subwoofer del centro, pues en el centro dice que el subwoofer no va a llevar... claro. Hay dos maneras de colocar nuestras líneas de subs. En donde podríamos partir desde el centro con números impares, en donde los del centro pues van a ser el punto de origen de todo. Por lo tanto, en el centro no vamos a tener ningún proceso, ¿no? Y vamos a estar en el punto cero. A partir de ahí, nos dice la distancia que debería de haber en el siguiente subwoofer desde el punto cero. Es decir, que aquí la diferencia en milisegundos, pues no va a tener ninguna. La distancia del subwoofer, como son pares, bueno, pues tendrán que estar separados desde el punto cero, 1.21 hacia la izquierda y 1.21 hacia la derecha. Ajá. Si pusiéramos algún subwoofer cardioide en esa línea, en ese mismo eje, pues ese sí tendría que tener un delay de 3.50. ¿Por qué? Pues porque es el valor que se le está dando del SXH218, porque el preset pues, nos está pidiendo que tenga esa diferencia de tiempo para generar el arreglo cardioide. Después, la siguiente línea, que sería el sub 2, pues el sub 2 debería de estar a una distancia de 2.33 de centro a centro, con un delay de 0.83, y si ponemos un cardioide ahí, el cardioide debería de tener 4.33, que sería la suma de 0.83 más 3.50. Y así conforme nos vayamos saliendo, pues tendríamos que agregar cada uno de estos parámetros dentro de nuestro array. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, parece que no. Entonces, esta misma herramienta del calculador la tenemos interna ahora en Display 3. Ya no necesitamos tener, o más bien ya no necesitamos depender del calculador, puesto que aquí va a ser mucho más sencillo. Si tomo, por ejemplo, voy a tomar nuevamente el subwoofer SXH218. Bueno, voy a eliminar esta línea. Vamos a eliminar estos subwoofers y le decimos remover. Y listo, ya no tenemos subwoofers. Entonces, para poder ingresar a esta herramienta, pues aquí en la sección de loudspeaker, vamos a ir a la parte superior y aquí tenemos 3 botones. Uno que es el de agregar speakers, que ya lo habíamos visto la primera vez cuando vimos Display 3, en donde podemos tener
o seleccionar pues cualquier familia de los productos de Martin Audio, incluyendo los subwoofers, pero aquí tendríamos que llamar los subwoofers uno a uno. Ajá. Entonces, esto, ¿qué me generaría? Pues esto me va a generar que tenga que hacer el proceso de manera manual, es decir, con el calculador e irme uno por uno y crear el arreglo. Esto se puede volver un poquito tedioso si lo quieres modelar, pero pues al final vamos a obtener un buen resultado. A veces no tenemos tiempo para hacerlo en vivo, si no lo llevamos ya preparado y planeado anteriormente. ¿Ok? Esa es una forma, y la otra herramienta sería SubArray. Ajá. En donde aquí únicamente en esta ventana nos van a aparecer subwoofers, no van a aparecer ningún otro producto, ni cajas lineales, ni sistemas convencionales, nada. Solamente van a aparecer subwoofers. Por si un día se equivocan y le dan a esta ventana y de repente me hablan, no, ya nada más que no están las THS aquí, voy a hacer modelado. Ah, bueno, es en la sección de speaker. Esta es la sección de subarray, ¿ok? Bien, entonces voy a buscar el subwoofer que quiero, con el que quiero trabajar, que en este caso era un SXH218. Y entonces, pues ahora me aparece, voy a esconder un momento esta línea que más adelante seguramente la voy a querer utilizar. Así que voy a generar un layer, voy a seleccionarla, le quito la palomita y desaparece. Listo. Entonces, aquí no ha desaparecido porque va a desaparecer una vez que yo genere mi plano de predicción. Ahí está. Aquí se está generando un patrón cardioide porque por default, cuando yo selecciono subwoofers, lo primero que me va a aparecer va a ser una pila de 3 subwoofers en posición cardioide. Ajá, donde 2 van a estar al frente y 1 va a estar invertido. El que va a estar invertido va a ser el de en medio. Y pues me va a generar el patrón cardioide que se está representando en este momento. Yo aquí, ya con esta implementación de la herramienta de subwoofers, pues únicamente le digo cuántas pilas de subs voy a utilizar, tanto en lo lateral como en lo vertical. Yo podría quitar tal vez subwoofers de tal manera que solamente quedara uno, o podría agregar tantos subwoofers como quiera hacia arriba, en el caso de que los tenga colgados. Ajá. En este caso yo lo voy a dejar de 3 subwoofers y después yo puedo indicarle cuál quiero que sea el subwoofer invertido. Ahora mismo los 3 están frontales, pero yo con solamente darle una palomita pues podría voltear cualquiera de los 3 pues para poder generar mi patrón cardioide. Es una manera muy sencilla y muy rápida de crearlo, generarlo y representarlo. Después aparece una sección en donde yo le voy a decir cuántos elementos voy a utilizar, y lo puedo hacer de 2 maneras, por elementos o por número de subs. Aquí ya nada más es cuestión de ir sumando. Por ejemplo, dice aquí que número de elementos tenemos 1. Este conjunto de 3 subwoofers se consideran un elemento. Si yo le coloco aquí 2 elementos, pues entonces en automático voy a tener 6 subwoofers. Ajá. Pero si yo le cambio el número de subs, pues también me va a entregar el número de subwoofers necesarios pues para generar mis 3 elementos. Ajá. Entonces de cualquiera de las 2 maneras podemos aumentar las pilas de subs que vamos a requerir. En este caso voy a utilizar solamente para este ejemplo 4, 5, 6, 7, 8. Si utilizo en pares, me voy a dar cuenta que el centro queda limpio. ¿Por qué? Porque a partir del centro, pues voy a partir para la distancia de la primer pila y del centro a la segunda pila, que es lo que veíamos aquí en esta separación, 1.21, ¿sí?
Ahora, si yo trabajara con un número impar, es decir, con 9 elementos, pues siempre este impar va a quedar al centro de todo el arreglo y de ahí va a partir para tener 4 elementos en la parte izquierda y 4 elementos en la parte derecha. ¿Me siguen con eso? Bien. Bueno, entonces vamos a ver ahora, ya que tenemos nuestros elementos, ¿cuáles son los que son cardioides? Pues prácticamente en todos los elementos el subinvertido es el que está en medio. Entonces, pues esto nos dice que este va a ser el subwoofer que vamos a que ya viene con un proceso. Nosotros ya no necesitamos agregarlo, ya que el software en automático va a generar ese proceso. Luego viene la herramienta de los grados que yo quisiera darle a mi arreglo y la configuración del array. Ajá. Aquí podemos ver los valores que debería de darle a cada una de las líneas de acuerdo al número de elementos. Ajá. Vamos a tener aquí como una especie de Excel en donde nos va a decir cuál es el nivel que debemos de darle a cada subwoofer y cuál es el delay que debe de llevar cada uno. En la parte de arriba, pues tenemos el beam que nos va a determinar cuál es el ángulo de dispersión que yo quiero de mi arreglo. Ajá. Voy a arrancar desde no tener dispersión, de solamente ver cómo se comporta esta línea. Y entonces aquí podemos ver el patrón directivo de mi array, en donde prácticamente en la parte de enfrente está toda la energía al centro. Estamos cancelando en la parte trasera, hay una diferencia de nivel versus lo que hay en la parte de enfrente. Voy a ponerle aquí un poquito de más nivel para verlo más con la forma que está tomando el arreglo. Ahí está. En la parte de enfrente tenemos energía, mientras que en la parte de atrás, bueno, pues tenemos cancelación. Prácticamente vemos que en la configuración no hay ningún cambio, ni de tiempo, ni de niveles. Si yo agrego aquí, voy a poner 10 grados, entonces quiere decir que voy a abrir mi patrón directivo 10 grados, 5 grados a la izquierda, 5 grados a la derecha. Voy a tomar una foto de esto para ver el comportamiento. Entonces le vamos a decir que es de 0 grados. 0 grados. Ahí está. Entonces voy a tomar ahora los subs. Vamos a cambiar esta dispersión. Le vamos a decir que va a ser de 10 grados. Le damos a aplicar. Y pues vemos como el patrón comienza a ampliarse. ¿Qué es lo que vemos? Pues que estamos reduciendo distancia, pero estamos ganando cobertura. Ajá. Voy a agregarle ahora 20 grados. 20 grados. Y vemos el comportamiento. Tenemos una ligera abertura. Pues 20 grados es poco con respecto a 10. Voy al doble, 40. 40 grados. Aplicamos. Y vemos cómo se empieza a estrechar cada vez más. Cómo se empieza a ampliar cada vez más la dispersión. Y podemos ver en la parte de abajo que pues efectivamente ya empiezan a aparecernos valores, en donde pues tenemos 9 arreglos, de tal manera que al centro queda este arreglo, que sería, si contamos de izquierda a derecha, sería 1, 2, 3, 4, el 5, que sería el centro. Entonces, el arreglo 1 dice que va a tener 4.8 milisegundos con una atenuación de 5.3 decibeles. Después el arreglo 2 tendría 2.6 milisegundos con 2.6 decibeles de atenuación. Luego el tercero tendría 1.1 milisegundos con 1.1 decibeles.
y después el cuarto tendría 0.3 milisegundos con menos 0.2 decibeles, mientras que el del centro se mantiene totalmente sin proceso. Voy a tomar entonces ahora, vamos a colocar esto a 90 grados y en 90 grados veamos cuál es la aplicación. Pues vemos que a 90 grados vamos a tener una dispersión mucho mayor. Sí perdemos distancia, pero ganamos cobertura. ¿Qué tanto nos conviene o qué no nos convendría de hacer un arreglo de este tipo? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a analizar qué es lo que pasa en cada uno de estos puntos. Hemos colocado aquí varios micrófonos de medición. El número 1 está al centro del arreglo, el número 2 está en el límite de la línea y el número 3 estará fuera de la cobertura. Entonces, en el gráfico de la respuesta de tiempo podemos ver que el micrófono 1 está colocado al centro, pero ¿qué es lo que sucede en los dos laterales? En el número 2 podemos notar aquí que si pudiéramos ver impulsos en una medición, pues nos encontraríamos con esto, que hay una diferencia de tiempo entre todos ellos. ¿Esto qué nos lleva a pensar? Que sí, efectivamente, por las diferencias de tiempo, pues vamos a tener diferencias de fase, y por estas diferencias de fase, pues vamos a tener una sumatoria totalmente distinta. No vamos a tener cancelaciones porque por la separación de los subwoofers y meramente pues porque hemos colocado unos delays de tal manera que ahora la dispersión pues se amplió. Pero, ¿a qué nos lleva esto? A que las diferencias de tiempo que existen ahora van a generar dentro de la respuesta y el comportamiento de los subwoofers, es que nos van a quitar un poco de definición. Si teníamos un bombo bien definido y las notas del bajo perfectamente entendibles, seguramente vamos a perder un poco de esta definición por precisamente estas diferencias de tiempo que hay entre cada uno de los micrófonos. Y bueno, pues esas diferencias de tiempo, el público realmente pues sí lo va a notar. Tenemos mayor cobertura, pero pues vamos a perder nivel y también vamos a perder un poco de definición. Pues al final, como todo, siempre hay un precio a pagar, así que esa es como la diferencia de lo que puede suceder en un arreglo entre más tengamos abiertos los espacios. Entonces, llegando a una conclusión, pues podemos decir que al resolver un problema de dispersión, ahora pues nos aumentamos la variación en los tiempos de llegada a través de nuestro arreglo y por lo tanto pues nos vamos a generar otro problema, el cual nos puede conducir a características no deseadas y una pérdida de impacto y claridad. El retardo del arco que hemos dibujado pues nos muestra cómo se está comportando el impulso y esas diferencias de tiempo que hay entre cada uno de los micrófonos en distintas posiciones. Entonces, pues esto nos lleva a decir que es inevitable hasta cierto punto y que es importante que seamos conscientes de que siempre va a haber una consecuencia y tal vez consideremos una variedad de soluciones pues a cualquier problema. Por lo tanto, nosotros nos vamos o la marca nos está recomendando que dentro de esta diferencia de tiempos, pues tengamos también un poquito de reducción, es decir, que no generemos ampliaciones mayores a 90 grados. Podremos utilizar como un límite de abertura 90 grados, nos va a funcionar bien. Sin embargo, hay veces en las que
dices, híjole, 90 grados me quedan muy cortos, ¿no? Y podemos llegar a utilizar los subwoofers tal vez más por arriba de esos 90 grados. Yo lo he hecho en 2 ocasiones, precisamente con un arreglo similar al que estamos viendo ahora mismo en la pantalla, que es un arreglo que se llama Castillo, que es un arreglo que Martin Audio utiliza mucho. Lo he utilizado en 2 lugares. En un lugar abierto, en donde he tenido 120 grados de abertura, y en el Palacio de los Deportes con 150 grados de abertura. Ajá. En este último show del Palacio, pues fue un show de Miranda, que es un grupo argentino, donde el ingeniero de sala pedía que no hubiera pasillos de cancelación. Entonces, pues nos aventuramos a hacer este arreglo y la verdad es que funcionó muy bien. Toda la audiencia tenía energía. En este caso estuvimos utilizando los subwoofers MLX y la verdad es que funcionó bastante bien. De por sí, pues el lugar no nos ayuda mucho con las bajas frecuencias y pues se genera muchas veces como ese descontrol, pero pues pudimos controlar bastante bien la energía de la baja frecuencia y bueno, la alta frecuencia pues está súper bien cubierta en todos los puntos. No tuvimos ningún problema. Entonces, pues sí, se recomienda que no sean más de 90 grados, pero se puede utilizar tomando en cuenta en que sí vamos a tener seguramente pérdida de definición, ¿ok? ¿Hay alguna duda? Aquí tenemos unas preguntas. Tengo una duda. ¿Esos valores se aplican desde un procesador o los amplificadores tienen un DSP para aplicar todos los delays? Ok, esa es buena pregunta. En el caso de MLX, DSX, pues estos tienen su amplificador propio, entonces se puede agregar directamente al amplificador a través de ViewNet. Y en el caso de los demás amplificadores, si cuentas con IK42, pues los valores se van a vaciar directamente a los amplis, cada uno en el canal en donde tienes conectado cada subwoofer. Quevedo dice, en el caso de Martin van los amplificadores. Bueno, pues lo mismo que acaba de decir Quevedo, ya dio la respuesta. Vientos. Yo solamente la confirmé, ¿no? El máster Quevedo ya nos dijo qué se debe de hacer. Cualquier dudita que tengan con esa parte, si un día lo necesitan hacer, pues se pueden acercar aquí conmigo o también con Carlos Quevedo, que les puede ayudar también con esa parte. ¿Hay alguna otra duda? ¿No? Bien. Pues vamos a seguir entonces con con los arreglos que tenemos. Ya sea que los utilicemos juntos, también podríamos determinar la distancia de separación entre subwoofers. Ajá. En el caso de esta separación, pues podríamos separar entre centros, podríamos separar estos subwoofers entre la separación de esquina a esquina de cada uno de los subwoofers, podríamos separar también por frecuencia, entonces tenemos más posibilidades de hacer diferentes arreglos. Ajá. Conforme nosotros vamos aumentando la diferencia de distancia, bueno, pues aquí nos va a determinar cuáles son las distancias entre subwoofer y subwoofer, centro a centro, cuál es la frecuencia base de este arreglo y la longitud total del arreglo. Entonces, pues ya tenemos bastantes datos para poder tener directividad y control sobre nuestra línea y nuestro arco virtual. Dice aquí, ¿se puede implementar este arreglo que muestra las láminas en cualquier sistema de subs? Pues sí, al final esto es física, entonces
La herramienta, de hecho, nos permite, oye, no voy a utilizar SXH218, quiero utilizar otro subwoofer. Ah, bueno, pues también aquí tengo la posibilidad de cambiar y switcharme a cualquiera de los subwoofers de la marca. Entonces, sí, se puede implementar para cualquier altavoz de la marca. ¿Mm? Si quieres implementar esto, pues en otros subwoofers, pues al final es física, entonces sí se puede, pero los resultados que te arrojen aquí, pues seguramente no van a ser los mismos que tú necesitas, porque aquí se están considerando, pues, el largo de la caja, así como el ancho y el alto, la energía de cada uno de ellos, y entonces, bueno, pues sí se toman en cuenta bastantes parámetros, pues para poder determinar cuál sería la resultante de cada uno de los arreglos que quisieras implementar, ¿vale? Bien. Vamos ahora a ver el otro arreglo. Esto es una línea de subwoofers gradiente, donde podemos estar separando en la parte con subinvertido, donde podemos, pues en cada pila, tener un subwoofer cardioide. Podría tener esto mismo en lugar de 3 fuentes con 2 fuentes. Ajá. Y ver cuál es el comportamiento del arreglo, y de la misma forma, bueno, pues vamos a obtener sumatoria en la parte frontal, pero en la parte trasera, pues vamos a tener cancelación. Y aquí es en donde decíamos que íbamos a tener un patrón directivo, ¿sí? Pero no va a ser equidistante. Ajá. Entonces voy a regresar aquí mi superficie, y voy ahora a subir este arreglo unos 3 metros. Vamos a subirlo más. Vamos a subirlo a 10 metros. Entonces, ahora lo que voy a ver es el comportamiento de los subwoofers con una pila de 2 subwoofers, en donde el cardioide lo voy a colocar en la parte de abajo. Vamos a ver el comportamiento de este arreglo. ¿Y qué es lo que estamos viendo? La semana pasada me preguntaron en las variantes de los subwoofers de 2 fuentes con uno invertido, qué pasa si los pongo en la parte de abajo y qué pasa si los ponemos en la parte de arriba. Entonces, lo que estábamos viendo y lo que habíamos comentado es que la máxima cancelación se va a dar en donde coloquemos el subwoofer invertido. Es decir, que si el subwoofer invertido va en la parte de abajo, podemos notar que la energía va a tender a irse hacia la parte de arriba, mientras que la cancelación va a quedar sí en la parte trasera, pero con tendencia hacia abajo. Ajá. Esto nos va a dar un patrón que no es equidistante. Si yo, por ejemplo, cambio ahora que el subwoofer de arriba sea el que cancele, pues ¿qué es lo que va a suceder? Que ahora la cancelación va a estar por arriba, mientras que la energía va a ir hacia abajo. ¿Me siguen con eso? ¿Hay alguna duda con esto? No, no, no. ¿En qué situaciones podría utilizar ciertas configuraciones? Bueno, si tenemos 2 fuentes con subinvertido, tal vez si yo colocara los subwoofers colgados para una superficie plana, pues seguramente me convendría que el lóbulo pegue directamente hacia abajo, ¿no? Para dirigirse hacia donde está la zona de audiencia. Pero, pues esto al final me va a generar, sí, una limpieza en la parte trasera, pero en la parte del escenario, pues voy a estar contaminando, ¿no? Así que entonces, ¿qué tanto me convendría?
pues seguramente no me va a favorecer mucho, pero si lo hiciera al revés, pues entonces ahora sí estoy limpiando la parte del escenario. La energía que tengo en la parte de la explanada, pues me ayudaría bastante. Tengo el mismo, comparto el mismo nivel en la parte de abajo y en la parte trasera, pues estaría limpiando bien el escenario. Aldama, Dígalo. ahorita me brincó la pregunta. Así como tienes esa predicción ahora con unos mismos abajo, dejando los que tienes arriba y los que tienes abajo, ¿podrías hacer una? ¿Vamos a hacerlo? Va. O sea, dejo estos aquí. Sí, y que agregues otros, pero a piso. Ok. Bueno, ya llegó la hora de las complacencias. Entonces vamos a duplicar este. Este le vamos a decir, porque puedo duplicar aquí los arrays. Este aquí. Así dices, ¿no? Uno arriba y uno abajo. Correcto, gracias. Ok. El de abajo quieres que el cardioide también se mantenga como este. Sí, no, hacia abajo. Ok, entonces que el cardioide de este quede en la parte de abajo. Así es. Ok, así como está. Perfecto. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Se acuerdan de este patrón? Estamos viendo ahora mismo un patrón que se genera como si fuera un LIR. En donde vamos a tener pasillos de cancelación. Aquí podríamos ajustar de tal manera que con un micrófono pudiéramos bajar este lóbulo hacia la parte frontal, de tal manera que como es una explanada, pues podríamos cubrir con este lóbulo toda esta parte. Vamos a hacerlo, le podemos poner aquí un pequeño delay. Vamos a ponerle unos 3 milisegundos y ver qué comportamiento tiene. ¿Qué nos ayudaría el bolo ahí? Pues no lo sé, a ver, vamos a ver. Mira, sí funciona. Tenemos limpieza en la parte trasera y tenemos bastante energía en la parte de la explanada. Ya hasta me emocioné, pero no se me había ocurrido. A mí solamente se me estaba ocurriendo ponerle 4 milisegundos y enfasar en la parte en donde vamos a utilizar pues esta energía, tal vez hasta 6 milisegundos. Es que aquí todavía no tengo la posibilidad de tener un micrófono, pero ya muy pronto la tendré. Ahí está. Pero pues el Bola-Sub se aplica bien. Mira, perfecto. Nada más que recordemos. Es que me brincó para ese así en una arena, ¿no? Bueno, ahí en la arena Ciudad de México. Estaría chido. Sí, aplicaría. Órale, ya está. Bien, pues tengo por aquí una pregunta. Uy, es un texto muy grande. Vamos a ver qué dice. Kelvin Guerra. ¿Habrán otras clases? Soy nuevo en la conferencia. La empresa en la cual he estado trabajando usa cajas Longbow W8L. El sonidista que se encuentra trabajando tiene un arreglo no muy bueno, dice, y la calibración se siente que no se oyen las bocinas 15 y muy estridente las bocinas 6 y los drivers reventados. Todo el tiempo me gustaría poder entender muy bien esas cajas y arreglos de programación de parte de Martin Audio. Pues con gusto te podemos apoyar. Si quieres, puedes mandarme un correo. Ahorita más adelante voy a poner mis correos para que me puedas contactar. Y aquí pues el proceso sería como en todos lados, o bueno, como con todos los clientes, pues necesitaríamos que nos mandara los números de series de las cajas para pues, ver de dónde, cuál es su origen y poderte ayudar con todo el gusto del mundo, ¿vale? Dice, una empresa solamente me encarga del mantenimiento y reparaciones. Sí, podemos ver de qué manera te apoyamos sin ningún problema.
Jorge Muñoz dice agregar 50 milisegundos. Sí, efectivamente, pues ya lo hicimos y esto se ve bastante bien. Esto, bueno, solamente era como ejemplo que Carlos Quevedo solicitó. Ahí está. Entonces, regresando al punto de qué manera puedo utilizar cada uno de estos arreglos, bueno, es en primera parte, pues determinar el comportamiento de nuestro sistema, pues dependiendo la configuración. Ahora mismo voy a colocar aquí que esto sea solamente de 2 cajas, pensando en un array colgado. Entonces, ahora mismo vamos a bajarle aquí a 90 para poderlo ver nuevamente. Entonces, voy a invertir ahora bueno, lo voy a bajar al piso. Y esto pues por la toma de decisiones de qué podríamos hacer. 0. Aquí está. Y aquí a piso, pues nuevamente vemos que el patrón directivo tiende a irse hacia arriba, pero hacia arriba, bueno, pues vemos que en el escenario podríamos contaminar con bastante energía, es decir, que no sería tan práctico generar este patrón, porque pues nos va a llegar a contaminar el escenario. Entonces, ¿qué sucedería si lo colocamos a la inversa? Que el cardioide quede en la parte de arriba. Pues entonces ahora el lóbulo, su tendencia sería hacia abajo. Por lo tanto, en el escenario tendría una limpieza mayor. Y pues al final voy a obtener que hacia el frente voy a tener energía del piso reflejado más el sonido directo. Entonces, esto nos puede funcionar bastante bien si limpiamos mejor el escenario y no hay ningún problema, ¿vale? Dice aquí Saúl, algo que creo el software no calcula la interacción con el piso. Pues de hecho, no, ningún software lo puede hacer, solamente te lo representan como tal. Pero sí sería bueno que se pudiera generar ese comportamiento, ¿no? Para ver cómo se genera hacia el piso y la reflexión que nos llegara a generar hacia arriba. Que de hecho, bueno, acabo de decir que no, pero ya recuerdo que sí hay algunos que sí lo hacen. Yo me acuerdo de varios que yo utilizaba en clase para generar estas reflexiones. Y sí, es verdad, sí hay algunos que lo hacen. Pues bueno, al final todavía está, pues está en desarrollo, así que se pueden pedir ciertas cosas para ayudarnos a generarlas. ¿Vale? ¿Hay alguna duda con lo que hemos visto hasta el momento? Había compartido Aldama una imagen donde aparecía el círculo de la fase y decía la distancia, lo que sumaba. Me acuerdo que decía 0 más 3 más 6 dB. No sé si nos lo pueda compartir otra vez. Claro, claro que sí. Gracias. Aquí está. Ay, déjenme minimizar el... Ahí está. Si le quieres tomar una fotografía, lo puedes hacer. Listo. Ay, Muchas perdón. gracias. Perdón. Sí, Ahí está. justo porque tengo una aplicación donde vamos a poner unos subs y en la parte de atrás ya hay muro. Entonces, sí, justo lo necesitaba y tenía esa duda, pero bueno, ya con la imagen está perfectísimo. Muchas gracias. No, ¿de qué? Bien, pues vamos a ver entonces el arreglo, el otro arreglo que nos queda por descubrir. En este momento voy a cerrar vamos a quitar esta superficie y vamos a quedarnos solamente con el piso. De tal manera que ahora voy a cambiar. Primero vamos a agregar más fuentes. Estoy viendo ahora que hay
Este lo vamos a quitar y este también lo vamos a quitar. Están desplazados 1 metro, vamos a ponerlos al centro. Podemos tener diferentes configuraciones de subwoofers. En este caso estamos viendo una línea de subs con una pila de 2 elementos. Habíamos dicho que podríamos tener pilas de 3 elementos. Ajá, y los que queramos. Pero normalmente los que utilizamos pues son 2 elementos. Podríamos cambiar la orientación también dentro del software, ya sea que sean de pie o acostados. En este caso, bueno, si los vamos a poner parados, pues lo ideal seguramente sería utilizar una sola fuente en lugar de 2 o de 3, ¿no? En este caso, una. Entonces podríamos tener los subwoofers parados, uno a un lado del otro, ¿ah? Que es una configuración también muy, muy utilizada, en donde podríamos colocar, pues lo mismo, generar nuestro arco, de tal manera que podríamos ver cuál es el comportamiento de mis subwoofers. En este caso, bueno, yo podría determinar si quisiera tener algún cardioide, pero pues lo podemos hacer de una manera diferente. Voy a tomar entonces esto y voy a cambiarle un poquito por aquí los números de elementos, la separación entre ellos, de tal manera que también puedan quedar totalmente juntos. Y entonces, bueno, aquí yo ya podría ver mi arreglo separado entre él o junto. Si quisiera generar algún patrón cardioide con los subwoofers así parados, tendría que generarlo de otra manera, porque colocar 2 elementos pues ya no me va a permitir tener un patrón cardioide aquí. Pero si regreso a esta configuración de 2 elementos y los mantengo acostados, podría tener aquí una suma de subs. Vamos a poner, no sé, unos 8. Donde cada 3 pues pueda colocar un cardioide. No sé si la herramienta me permita. No me va a permitir. En este caso no me está dejando. Y estoy limitado. No me dejó hacer lo que quería hacer. Bien, olviden mi ejemplo. Bueno, pero esto también me da la posibilidad de colgar 8 subwoofers, de tal manera que se puedan comportar de una manera en donde pues en la parte de enfrente pueda tener energía y esté limpiando la parte de atrás. Déjenme, ahora estoy utilizando subs grandes, entonces voy a colocar esto en 105. Entonces, puedo generar también líneas de subs con cardioide en la parte trasera, de tal manera que pues vería cómo se está comportando este arreglo. ¿Qué otra posibilidad tengo? Pues también puedo generar diferentes tipos de arrays. Por ejemplo, en el eje horizontal, vamos a poner de 2. Vamos a agregar más elementos. Vamos a ponerle aquí 14, 16, 18, 24 subs. Ajá. Donde yo podría utilizar 3 tipos de arreglos. Ajá. Pilas de subwoofers con un sub invertido. O podría crear un arreglo en castillo, que es el que les mostraba hace un momento, en donde todos los subwoofers de la parte de abajo están frontales, mientras que los subwoofers de la parte de arriba
pues van a ir apilados un subwoofer sí y un subwoofer no, de tal manera que nos va a dar esta figura de castillo, ajá, el cual pues también nos ayuda bastante a generar un patrón polar bastante efectivo. Si vemos cómo se comporta ahora este arreglo, pues vamos a ver que en la parte trasera vamos a tener una limpieza mucho más, pues mucho mayor, y en la parte de enfrente pues voy a tener la energía de este arreglo. Ajá. Sí, yo en este caso pues ya tenemos por aquí 90 grados. Voy a tratar de abrir más esta implementación. Ahora estamos abriendo 120 grados y podemos ver cómo en las partes laterales estamos generando energía, mientras que en la parte trasera pues estamos limpiando. Y hay una gran diferencia de tener un arco virtual, ajá, aquí podemos ver cómo se está comportando, versus no tener nada, en donde vamos a poder ver cuál es pues el patrón de energía que tienen nuestros subwoofers, ¿sí? Podemos ver que sí hay bastante energía al frente, se cubre una distancia pues considerable si pensamos en un lugar estrecho, pero pues vamos a ver que en los laterales, una vez que salimos de la línea, pues dejamos de tener nivel. Ajá. Así que de tener esto a 90 grados de cobertura, pues hay una gran diferencia. Tenemos nivel hasta este punto y luego ampliamos la cobertura y listo. Esto se vuelve más democrático. A ver, Alex dice, poner los subs en horizontal o vertical cambiaría la distancia entre ellos. Pues si los pones en horizontal, sí tienes la posibilidad de cambiar la distancia. En vertical, pues yo creo que sería un poquito más complicado porque al momento de colgarlos, pues se cuelgan uno pegado al otro. Entonces, yo creo que no, sí sería complicado. A menos de que tuvieras steels y pudieras colgar uno arriba del otro, pues se podría, pero en este caso, pues eso no se recomienda, ya que los subwoofers de Martin, pues se cuelgan con pines, como si fueran line arrays. Entonces, yo creo que va a ser un poquito imposible separarlos. ¿Vamos bien? ¿Hay alguna otra duda? Bueno, parece que no tenemos dudas. Bien, pues hasta el momento hemos visto arreglos en línea, cómo se comportan, si hacemos arco virtual, ya pudimos también hacerlo con generando arreglos cardioides combinados con arco virtual y líneas, arreglos en castillo. Entonces, ya nada más lo único que nos ayudaría a determinar qué aplicación le puedo dar a cada uno de ellos, pues es propiamente cuál es el uso que le vas a dar a los subwoofers, entender un poquito la arquitectura del lugar en el que vamos a estar trabajando y las necesidades del show, ¿no? De esta manera nosotros podríamos ya empezar a generar o combinar subwoofers de acuerdo a las cosas que necesitemos hacer. Por ejemplo, también podríamos combinar arreglos entre ellos. En la semana pasada habíamos visto arreglos Endfire de tres fuentes. Podríamos utilizar y combinar también arreglos Endfire con arreglos invertidos, y eso también nos va a ayudar a limpiar todavía más la parte trasera y tener energía hacia el frente, pero necesitamos tener pues bastantes subwoofers. Pero ¿se puede hacer? Sí, sí se puede hacer. Vamos a representarlo solamente para que lo puedan ver. Al fin que yo ya tengo esta parte en donde yo puedo editar muy rápidamente cuáles son los elementos que yo quiero de mi arreglo. También puedo tener un patrón directivo dentro de la directividad. Es decir, podría generar una
una cobertura totalmente se me fue la palabra y la tenía hace un momento. Una cobertura que no sea totalmente... ay, se me fue la palabra. Gracias. Podríamos generar una cobertura asimétrica dentro de mi... Gracias, Oscar. Dentro de mi arreglo, en donde yo podría determinar hacia dónde quiero mover toda la energía de mi arreglo. Si yo coloco 45 grados, pues ahora podría ver que la energía se vuelve asimétrica y entonces tiende a irse hacia los 45 grados. Podría hacer esto igual de manera negativa, menos 45 grados, y entonces generar que ahora la energía se vaya hacia el lado contrario. Ajá. Entonces, esto también nos puede ayudar en lugares que son asimétricos, donde pues sí o sí el escenario tiene que ir aquí en esta posición, pero entonces tendría que mover los subs de tal manera que toda la energía se vaya hacia un lado, pues también lo podemos hacer. Ajá. Eso nos ayuda bastante también en esta herramienta. Bien, les decía que podíamos también hacer o generar combinación de arreglos de subs. En este caso voy a tomar los elementos si solamente quiero tener un elemento. Vamos a agregar dentro de este elemento un arreglo de 3 subwoofers. Hoy necesito subir aquí esta parte. Déjenme cerrar esto un poquito. Y aquí, por alguna razón, no me está dejando subir. Necesito subir a esta parte para decirle que quiero utilizar un elemento. Bueno, aumentar un sub. No me está dejando hacerlo. A ver, vamos a ver con otro arreglo. Aquí está. Ahora sí. Le voy a decir que quiero 3 subwoofers. Aquí está. Le voy a decir ahora al software que quiero que uno de ellos sea cardioide y en este caso pues va a ser el de en medio. Ahí está. Si vemos el comportamiento, pues efectivamente, pues está muteado. Pues efectivamente este patrón es cardioide. Ajá. Ahora voy a duplicar este arreglo y este arreglo lo voy a colocar al frente. ¿Cuánto? Lo vamos a colocar 2 metros adelante. Perdón, aquí la regué. Es hacia acá. 2 metros adelante. Y a según la dada los valores que nos está dando el fabricante, si recordamos un poquito lo que sucedía, era esto. Que en un arreglo Endfire, pues vamos a tener la separación de subwoofers en 2 metros con un tiempo de 5.8 milisegundos. Ajá. Entonces, a este segundo subwoofer, que ya lo tenemos a 2 metros, le vamos a poner 5.8 milisegundos. Y después vamos a duplicar esto a otra fuente más, el cual lo voy a colocar ahora a 4 metros. Por lo tanto, pues esto quedaría en 0 y esto quedaría en 4. Y aquí ya tengo mi arreglo Endfire. Ajá.
Entonces, ¿qué delay debe de llevar? Bueno, pues aquí nos está diciendo que son 11.6 milisegundos. Entonces, si yo vengo acá y coloco 11.6 milisegundos y ahora quiero ver cómo se está comportando, pues ahora estoy viendo que tengo energía hacia la parte de enfrente y en la parte de atrás pues voy a tener cancelación. Ajá. Vamos a ver cómo se ve ahora este patrón completo. Así que vamos subs de 30 a 100 Hz y vemos cómo se está comportando ya en todas las frecuencias. Podemos notar que pues hay energía en la parte de enfrente y en la parte de atrás estamos cancelando. Si yo le quitara, por ejemplo, el cardioide a todos ellos y solamente me quedara con el puro end fire, pues podríamos notar que en la parte de atrás pues no tenemos tanta limpieza, porque habíamos dicho que un arreglo cardioide no tiene tanto, no tiende a limpiar tanto en la parte trasera. Pero si combinamos ambos arreglos, pues entonces ahora tengo energía, tengo peso, tengo distancia y un escenario mucho más limpio. ¿Sí me siguen con eso? ¿Hay alguna duda? Sí, yo tengo una duda. Dime. El poner la configuración de cardioide ahí en el programa, ese ya el programa le mete como el preset, ¿no? Al sub, Así porque es. justamente si no, para hacerlo como manual tendremos que meterle delay y todo eso, pero pues ya, es Sí, más es correcto. tendría que medirse. Sí, o sea, yo nada más le doy palomita en cuál es el que quiero que se invierta y en automático el software ya le va a poner los parámetros necesarios para que esto funcione como cardioide. O sea, nos ahorramos mucho tiempo de diseño con la herramienta de subarray. Ajá. Si nosotros colocáramos los subs directamente desde speaker, pues entonces ahí sí tendríamos que rotarlo, acomodarlo arriba del otro sub, colocar la inversión de polaridad y el delay necesario para que entonces funcionara. Esa es la diferencia de utilizar estos dos. Vale, gracias. ¿Vale? ¿Hay alguna otra duda? ¿No? Bien. Pues bueno, hemos terminado esta segunda parte de subwoofers. A menos que tengan alguna otra duda, podríamos aclararla en este momento antes de terminar, pero si ya no hay dudas, pues ya podríamos dar por terminado este segundo webinar de subwoofers. Si hay dudas, es momento de decirlo ahora. Mucho gusto, Master. Mi pregunta es, no sé si va al respecto o acorde de él, pero en este caso solo estamos hablando de la serie Martin, ¿verdad? Y, o sea, no aplicaría para otras marcas. Gracias. Al final es física, ajá, pero en este caso la herramienta del calculador en el software de 3D, pues sí, solamente es con Martin, porque esta herramienta solamente ve subwoofers Martin. ¿Por qué razón? Bueno, pues es que las características de cada subwoofer es diferente. De acuerdo a los criterios de la marca, pues tienen una distancia, una profundidad, una altura, entonces esos parámetros cambian con respecto a otros subwoofers. Por lo tanto, no, pues no sé qué tan cercano a la realidad de otro subwoofer te puede ayudar esto, ¿sí? Seguramente se podrá, pero no sé si con la misma precisión. Pero al final es física, entonces pues la física aplica para todo mundo. Gracias por responderme. Gracias. No, de nada. ¿Alguien más?
Perfecto. Bueno, pues entonces demos por terminado este webinar el día de hoy.